Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Juanjo, buenos días. ¿Qué tal? Estoy con Andrés, que es el director de Van Bike. Andrés, si quieres empezamos por contarnos un poco qué es Van Bike, cómo empezó y dónde estáis ahora. Pues Barenbike es una empresa de logística, de ciclologística, en la que también hacemos todo lo que nuestros vehículos, que son característicos, nos pueda permitir. Es decir, los utilizamos no solo para hacer labores de reparto y de logística, digamos, para todo lo que suponga el llevar mercancía de un punto a otro, sino que también lo utilizamos un poco pues como reclamo para marketing, para campañas de comunicación y bueno, un poquito todos los servicios que se nos puedan ocurrir teniendo siempre como base el uso de nuestras bicicletas, ¿no? De las bicicletas de carga. Siempre todo a pedales y siempre todo en bicicleta. Esto es. La razón por la que llego a ti, ¿no? Es porque, bueno, he pasado mucho tiempo en Holanda y durante esos tiempos, bueno, ahí es donde empezó lo que se llama la bici de carga o cargo bike en inglés. Allí en Holanda se suele usar tanto a nivel familiar como a nivel profesional para hacer repartos o otro tipo de tareas logísticas. Y ahora, con la vuelta a España, bueno, pues quiero ver un poco qué está pasando en todo este mundillo. En España, obviamente, es mucho más reducido que en Holanda o incluso en Alemania, Francia, otros países. Pero bueno, Andrés es una de las personas que lleva años haciendo esto en España y por eso quería charlar, ¿no? Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte, Andrés, es ¿cómo llegas tú a las bicis de carga y qué te hace empezar este proyecto? Pues conocí a las bicis, bueno, siempre he tenido mucha cercanía al mundo de la bicicleta en general, como uso deportivo o como uso, digamos, familiar, ¿no? El utilizar las bicicletas como un vehículo más de los que se pueden tener en casa para desplazarse, ¿no? Algo que está muy extendido en los países del resto de Europa, que aquí no tenemos tanto, pero siempre lo he considerado como tal, ¿no? Como un vehículo que vale para esto. Entonces, bueno, pues por una casualidad y por un amigo que tenía viviendo en Dinamarca, conocí las bicis que utilizamos nosotros actualmente, que son las Bullet de la Riversus Harry. Y entonces, pues bueno, vimos como ese uso que se le daba, ¿no? Sobre todo en Dinamarca y después ya conocimos pues el resto de Europa. Me llamaba mucho la atención, ¿no? Estas bicicletas. Y realmente me gustaba la idea de poder utilizarlas dentro de la ciudad, pues para uso familiar, para lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, llegando a conocer este tipo de bicis, como yo me dedicaba a otra actividad, digamos, en una empresa que tenía, intenté ver cómo podría encajar el uso de estas bicicletas para esta actividad, ¿no? De la que realizaba con otra empresa que tenía que ver con la comunicación, el marketing y demás. Entonces, yo quería tener una bicicleta de esas, pero tener una bicicleta de esas para mí, sin saber para qué usarla, pues yo no soy danés, es decir, no tengo una casa en la que poder guardar esa bici dentro del portal bueno, no le encontraba la justificación, pero quería esa bicicleta. Entonces, bueno, al final lo encontramos en la forma de darle ese uso que fueron los primeros trabajos que hicimos, la publicidad, el street marketing, digamos, y todo este tipo de acciones que al llamar la atención tanto, pues descubrimos que era un elemento muy útil para eso. Claro, lógicamente con el tiempo este tipo de bicis ya nos fueron marcando que uno de los usos principales también es el reparto, ¿no? Digamos lo que después ya nos inventamos la palabra de ciclologística. Eh, Y para eso fue, y así fue como empezamos a utilizarlo pues eso, en 2013 nosotros aquí en La Coruña. De, de- de hecho, sobre todo lo que comentas, para el caso de uso familiar, que por ser más específico, por ejemplo, en Holanda es muy típico que las madres o los padres lleven a los niños al cole o hacer la compra con estas Mm, bicis. Estas bicis, para los que no lo hayan visto, son unas bicis que delante tienen, bueno, como son extendidas, son más largas, ¿no? Y ahí tienes como una caja, podrías llamarlo, donde se pueden sentar los niños, ¿no? Pero cuando piensas en cómo puede llegar esto aquí a España a nivel personal, familiar, es muy difícil por lo que tú dices. O sea, tú tienes que tener un sitio donde aparcar este bicho, ¿no?
y la mayoría en España se suele vivir mucho más en pisos, entonces no hay, y ya la infraestructura básica ya no existe, ¿no? Para ello, entonces creo que va a ser complicado, y además de que valen desde 5 o 6 mil pavos, ¿no? Que también en España es algo prohibitivo, digamos. Sí, sí. Lo que pasa es que por otro lado tampoco nadie se plantea cuando se va a comprar un coche. Tampoco nadie hace tanto los cálculos Ya, como debería de ser, ¿no? Es decir, ya. me compro un coche diésel, ¿cuántos kilómetros hago? ¿Dónde lo voy a aparcar? ¿Cuánto me cuesta el seguro? Sí, son cosas que la gente se plantea, pero aún así a la piscina, directos, ¿no? Entonces, nadie, digamos, pone en tela de juicio de si cuando necesitas desplazarte si es un coche, es una moto, es una bici queda descartado de esta ecuación, ¿no? Lo Mm, cual no tiene sentido. Y el tiempo y la evolución de las ciudades ha demostrado que realmente sí que tendría sentido. Entonces, bueno, si buscamos un poco, sí tendríamos dónde aparcarla, tendríamos que buscarnos un poquito la vida, pero igual que hace la gente con los coches, ¿no? Pero bueno, no tenemos esa apertura de mente en la que creer que será positivo el llegar al colegio con tu hijo y que no le tomen el pelo por pensar que, pues eso, que sus padres no tienen coche para llevarlo, ¿no? Es una cuestión de cultura que todavía no tenemos, ¿no? sí, Nosotros parece, presumimos sí. de, Si vas de en bici parece coches. que eres pobre, ¿eh? Sí, es verdad, ¿eh? Que Sí, sí, sí. yo voy a Sí, buscar a a la niña al nosotros nos han cole. dicho, Sí. sí, sí, perdona, nos han dicho muchas veces que por qué hacemos este trabajo en bici, no en moto, que es que qué pasa, que no tenemos dinero para eso. No, es imposible. Yo ahí ya no explico más porque es que no, es inviable. Sí, no, es Pues lo verdad. que decías también, el que llegues al colegio con tu hijo en bici es como que no tienes coche, es Sí, algo no, no. raro. No, nosotros vamos siempre, llevamos a los niños en bici y de hecho todos los demás padres van en coche. Y a veces tengo esa impresión, pero bueno, seguimos haciéndolo porque, bueno, yo creo que una vez lo pruebas, es, que en mi caso fue sobre todo por la cultura holandesa de mi mujer, ves que tiene cosas superiores. Saltando a Van en Bike, de vuelta. Dices 2013, o sea, ya van 11 años. Eh, ¿Cómo conseguiste los primeros clientes de reparto? ¿Fue algo, o sea, tú vendes la idea de, hey, nosotros repartimos en bici o no pones el vehículo como parte de la ecuación? Simplemente te vendes como un operador logístico. No, sí, sí. Bueno, las primeras actividades que hicimos, los primeros clientes, las primeras facturas, fueron todo en acciones de marketing en la calle y publicidad. Después, el primer contacto con el reparto, digamos, vino de la mano de un operador para hacer eso cuando se empezaba a hablar de la última milla, perdón. Entonces fue cuando ya integramos en lo que hacíamos a diario, integramos ese reparto, digamos, que un operador nos daba un masivo, digamos, y nosotros consolidábamos zonas y hacíamos esas entregas. Pero bueno, como veníamos bueno, de otra empresa con otra actividad, pero sí que había clientes en los que se les ofreció pues simplemente el servicio de mensajería dentro de la ciudad. Sin ir más lejos, pues una floristería, un obrador que hacía un producto determinado que tenía que servir a determinados locales. Entonces ahí es donde encajaba y tenía todo el sentido, ¿no? Que lo hiciéramos nosotros, porque pues ya lo estaban haciendo, lo hacían con métodos tradicionales, furgonetas y demás, repartidores que se lo hacían. Entonces nosotros lo que implementamos ahí era el uso de la bici, ¿no? Esa limpieza, digamos, o esa sostenibilidad, ¿no? En el uso, en el que no había ruidos, no había doble fila, nosotros no agitábamos el tráfico como sucede cuando un repartidor tiene que hacer rutas por toda la ciudad y eso gustaba, eso gustaba. Es cierto que ese motivo a algunos pues les daba igual y también digamos que ha sido algún motivo que no es el principal motivo cuando una empresa necesita ese servicio, pero también necesita precio o necesita mantener un poco a salvo pues, su economía, ¿no? A veces pasa a un primer plano simplemente eso, ¿Tú crees que la economía. Pues que, exacto, eso quería preguntar, ¿no? Porque el mundo de la logística a veces el cliente obviamente tiene sus márgenes, tiene su economía de empresa y demás, entonces le importa mucho el precio, ¿no? Porque al final muchas empresas ven el reparto como una,
bueno, como el que me dé el mejor precio, ¿no? Entonces, creo que la parte de sostenibilidad es clara, ¿no? O incluso de no, no solo sostenibilidad, pero impacto en la sociedad, ¿no? Por lo que tú dices, el ruido y demás, ¿no? El tráfico. Em, a nivel costes, o sea, tú comparándote con otro operador logístico que reparta en furgoneta en A Coruña, ¿te vendes como precio similar, más alto, más bajo? ¿Cómo gestionas eso? Nunca precio más bajo. Nunca a mí me Nunca. supone, digamos, el que, como lo haces en bici, pues te ahorras dinero, no usas combustible y tal. No tiene nada que ver. Eh, Además, eso se ha puesto en unos niveles en el del reparto tradicional que partimos de una base muy baja. O sea, los costes salariales y de estructura son los mismos que para cualquier otra empresa. Ya, Ahorro, como te suelen decir, bueno, es que tú no pones gasolina y tal, pero es mentira. Estas empresas realmente tampoco hacen ellos eso, que si lo trasladan al autónomo. Y el autónomo lo que hace es que está muy asfixiado y por eso tienen esos precios bajos. Pero esto redunda también en una calidad de servicio muy baja. Entonces, nosotros no somos más baratos que el resto, tenemos los mismos precios o incluso superiores, porque lo que hacemos es que tenemos una atención, una flexibilidad y una dedicación exclusiva a esto, que lógicamente es un envío pues, dedicado y especial. Si tú tienes una empresa en la que nosotros podemos solucionar tu día a día de entregas a domicilio, sobre todo me refiero a las empresas locales, ¿no? A las que yo te recojo tu producto en tu empresa y lo llevo a tus clientes. Yo soy la extensión de tu empresa a la hora de realizar esas entregas. Yo puedo hacer un mal servicio y que tu empresa sea mal calificada o que la gente tenga una mala referencia de tu empresa simplemente por el momento de la entrega. O sea, la experiencia de compra que realiza un comprador, ¿no? Un cliente final, se puede ver mejorada o, o bastante, puede acabar bastante defraudado el cliente si esa experiencia de compra, si la entrega se realiza de una forma o de otra. Entonces, simplemente el hecho de llegar en bici y que la gente te reconozca como tal, ya mejora un poquito, ¿sabes? Ya la gente lo toma como que, vienes en bici, le gusta, ¿no? Y entonces si encima pues lo haces un poco agradable y lo haces atento y cualquier cosa estás ahí para solucionarlo y tal, entonces sí, es cuando mejora. O sea que este mismo servicio se podría hacer en furgoneta de forma un poquito más, con más cariño, pero lo habitual es que no se hace. ya. Entonces lo tenemos relativamente fácil si lo hacemos bien y además sumamos que vamos en bici, porque a la gente le gusta. Así que bueno. No sé, el otro día vi, bueno, el otro día he visto varios estudios que creo que se han hecho en Londres principalmente, donde se demostraba que, sobre todo en el centro de la ciudad, si comparas hacer el mismo trayecto con una bici de carga versus una furgoneta, la bici de carga acaba antes, ¿vale? Es decir, es más productiva, ¿no? Para hacer la misma ruta, el mismo número de repartos en el centro de Londres, que obviamente pues, cada ciudad tiene el suyo, ¿no? Acaba antes. Yo sí, en España no he visto obviamente ningún estudio, supongo que la bici de carga está menos extendida y estos estudios pues, se harán cuando esté seguramente ya 100% adaptado en Madrid o Barcelona o en ciudades muy grandes, pero no sé si esta también es tu experiencia, que crees que sobre todo para centros de ciudad las bicis de carga son más efectivas que las furgonetas. Sí, sin duda, por varias razones. Nosotros no contribuimos a, a los atascos, ¿no? A esa confluencia de coches en una calle, sobre todo cuando el tráfico está segregado, cuando nosotros tenemos el acceso a un carril bici, podemos llegar antes a un punto. En el caso de no poder llegar antes a un punto, porque sí que estamos en el mismo carril y no vamos a, como vehículo que somos, tenemos ese superpoder, digamos, de bajarnos de la bici, ir caminando con la bici por la acera y llegar al punto. Pero si no podemos, si estamos en el mismo punto con una furgoneta, vamos a ganar tiempo igualmente cuando ellos lleguen a un punto y tengan que aparcar o tengan que encontrar un carga y descarga que no van a encontrar. Entonces nosotros ahí es donde ganamos tiempo. Al llevar la bici de un punto cercano a otro en entregas, también lo tenemos más fácil. Insisto, podemos empujar la bici por encima de una acera
ir de un portal a otro, cosa que a lo mejor quien conduce una furgoneta pues la tiene que dejar mal aparcada Mm, o tiene que moverla también a otro sitio en el que debe encontrar sitio, ¿no? Cuando los desplazamientos son así, porque si en el centro de la ciudad son desplazamientos cortos, lógicamente nos hacemos más ágiles. Si hay que cambiar de barrio, cambiar de zona y hay que, pues bueno, una ronda tienes que tomar o lo que sea para llegar a otro punto, la furgoneta, igual que la moto, va a acelerar, va a llegar antes. Pero una vez que llegue a esa zona, va a tener que encontrar dónde aparcar, cosa que nosotros no. ¿No? Entonces, básicamente es eludimos la congestión del tráfico, eludimos las zonas de carga y descarga y de aparcamiento. Además que tampoco contribuimos a eso, ni a la doble fila, ni a la congestión, ni a la emisión de humo, ruidos. Por lo tanto, se hace más ágil. Y ya no solo eso, es que lo que a ti te pasa cuando haces un trabajo de reparto durante toda una mañana, si eliminas esa, digamos, esa de la ecuación, eliminas los factores del estrés que puede suponer el aparcar mal, el encontrar un sitio para aparcar, el que en un atasco se despiste, alguien te dé un golpe, bueno, pues hace que el trabajo sea un poquito más ágil, sea un poquito más agradable para ti en tu cabeza. Por lo tanto, pues se refleja en eso, ¿no? O sea sí. que sí, indudablemente en el centro de las ciudades, la bicicleta o el triciclo de carga tienen unas ventajas palpables, ¿no? Con respecto a las furgonetas, incluso a las motos, ¿eh? Parece clave aquí lo que comentabas al principio, carriles bici, ¿no? No sé cómo está Coruña, lamentablemente no he estado nunca en A Coruña, pero sí que sé que pues, en España no, la mayoría de ciudades pues, pueden tener algún carril bici, pero no, no son completos, podemos decir, ¿no? Que no toda la ciudad está diseñada con carriles bicis y pasa mucho que pues igual en esta calle hay un carril bici pero se muere al final, ¿no? Y luego no tienes cambio. No sé cómo está en Coruña, pero la pregunta eh, ¿cómo de factible ves que todo un centro de una ciudad se, se puedan crear carriles bici, ¿no? A nivel de es factible, se puede hacer, es fácil en un par de años y luego eso depende de los ayuntamientos, ¿no? ¿Cómo crees que hay que hacer para eso? ¿Tiene que ser más un movimiento ciudadano o crees que desde tu posición de empresa puedes también impactar al ayuntamiento a que se acelere, ¿no? Porque, por ejemplo, Sevilla sé que hizo unos cambios muy grandes los últimos 5 años. Ahora París, con la nueva alcalde, los últimos 5 años han cortado rúas y avenidas, las han hecho todas para bici, ¿no? Entonces, uno, ¿cómo de factible es? Y dos, ¿cómo crees que se puede tener ese impacto para que pase? Bueno, a ver, las ciudades, el urbanismo en las ciudades ha crecido en base a su estructura, ¿no? Primero se han hecho viviendas, se han hecho edificios, se han hecho casas para que la gente los habite y esto ha pedido que a esa casa, edificio o el tipo que sea de estructura llegue una carretera en la que tú puedas llegar en tu coche. Se han hecho garajes, entonces digamos que la idea que tenemos de una vivienda nueva y adecuada para una familia media es que tú puedas llegar en tu coche, que lo puedas dejar debajo de tu casa y que puedas subir a él, ¿no? Esto es un lujo que se ha tomado como tal y que sin embargo se ha olvidado, lo que yo te decía, por ejemplo, como puedes ver en Dinamarca, que tú puedes abrir el portal de tu casa y dentro hay un patio en el que tú puedas aparcar tu bicicleta. Entonces, aquí hemos considerado que lo importante es que tú puedas aparcar tu coche. Si las ciudades han sido diseñadas así, es muy difícil el meter con calzador una estructura nueva. No tiene sentido. Las ciudades que más trabajo han hecho en esto lo han hecho desde ya el siglo pasado. Ahora, ¿qué pasa? Que sí, que se toma por bueno el hacer carriles bici para contabilizar que en cada ciudad tenemos pues tantos kilómetros de carril bici, ¿no? Y eso parece como bueno. ¿Qué pasa? Que el carril bici empieza en la nada y acaba en la nada. Luego, la parte positiva es que, bueno, si cada vez se van haciendo más y se van conectando, pues eh, conseguiremos tener esas rutas, ¿no? En las que puedas hacer por todo un desplazamiento de una ciudad conectado dentro de carriles bicis. Pero no es necesario, volvemos a lo mismo. La bici es un vehículo como es un coche, como es una moto y como es cualquier vehículo a motor que transite por la calzada. Deberán de hacerse, digamos, las zonas de tráfico calmado, ¿no? En La Coruña, afortunadamente, tenemos esos carriles 30
en los que está marcado cómo debes de circular, incluso pues, los patinetes, ¿no? Además, todos estos vehículos que salen, que han salido y que saldrán de movilidad personal. Entonces, no siempre necesitamos que estemos diferenciados del resto de los vehículos, porque somos vehículos. No, tampoco se hace un carril moto, no se hace un carril, se hace un carril bus, se hace un carril para transportes públicos, pero no se hace un carril para coches rojos ni para furgonetas blancas. Entonces, lo interesante es que se ordene, que se legisle y que cualquier conductor de un vehículo a motor no considere que una bicicleta es una amenaza. Sí, que eso es Pero un bueno, es tema una más cuestión de cultural. educación. Sí, Claro, claro, es una cuestión de educación. En La Coruña se han hecho un montón de kilómetros de carriles bici y tenemos un servicio de bici pública que está bien y ha crecido mucho. ¿Qué nos encontramos? Pues gente en sentido contrario por los carriles bici, gente encima de las aceras, porque no saben. Ahora hay bicis y todo el mundo las coge. Son bicis con asistencia eléctrica y es maravilloso, pero circulan por donde les da la gana. ya, Entonces, es cuestión de educación y de cultura, del uso de la sí. bici. El que usa una bicicleta no se planta en la carretera para molestar al coche, ni el coche es el dueño de la calzada, ¿no? O sea, entonces, eres dueño de un vehículo, no eres dueño de la calzada, no te pertenece. Entonces, bueno, la gente se piensa que tienes que echarte a un lado para que el coche pueda pasar, lo cual es muy peligroso. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, como empresa defendemos el cómo circular dentro de la ciudad. Siempre debes de ir por el centro para que no sea un peligro ni para ti, ni para el resto de los coches, ni para los que están aparcados, ni nada, ¿no? Pero bueno, es un tema en el que habrá que insistir mucho y sobre todo formar a nuestros pequeños, ¿no? En los colegios y demás, conforme pues esto es un vehículo, cómo se debe de usar y cómo se debe ser respetuoso con él, porque igualmente puede ser un elemento peligroso, ¿no? Encima de una acera puedes acabar con alguien si no conduces bien tu vehículo. Por acabar, Andrés, a nivel A Coruña o a nivel España, ¿tú eres optimista que a 20 años el uso de la bici, tanto a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal, va a incrementar? O sea, que vaya a incrementar, no, yo creo, no sé por qué, no tengo dudas, pero igual estoy equivocado, pero que va a incrementar ah, sustancialmente. ¿Tú eres optimista para ello? Hay un problema que veo yo ahora, porque sí soy optimista, por ejemplo, en cuanto a esto que te he comentado de la bici pública que se ha visto en La Coruña. Ahora pasa algo que hace años no pasaba, es que todo el mundo va en bici, pequeños y mayores. Entonces, eso es positivo. Se ha conseguido difundir un poco eso de que, oye, pues para desplazarte a un punto de tu ciudad que caminando tardarías 20 minutos, pues si coges una bici de estas tardarás 10 minutos, ¿no? Entonces, eso está bien. Pero hay una industria muy potente, que es la del automóvil, que se empeña en imponer que la solución a nuestros problemas es el vehículo eléctrico. Y no solo no es la solución porque el grado de contaminación sigue siendo lo mismo y el de los residuos y tal, pero claro, si convencen a la gente de que en vez de 2,5 toneladas de chatarra diésel son peores que 2,5 toneladas de chatarra eléctrica, pues la gente dirá, pues fenómeno, pues ya está. Entonces la solución es esto para las ciudades. Y nosotros necesitamos eliminar ese volumen de tráfico, ese volumen de coches que hay, incluso en las carreteras, ¿no? Por tanto, no sé si al final calará más ese mensaje de para ser sostenible, debo de comprarme un vehículo eléctrico, en vez de decir, pues para ser Ya. sostenible lo que debo es utilizar un vehículo que sea realmente sostenible en todos sus procesos de fabricación, del tratamiento de los residuos y de todo. Y eso, una bicicleta Sí, encaja más. alguna vez por Twitter, obviamente, obviamente no me ha contestado, pero siempre le he escrito un par de veces en el pasado a Elon Musk la pregunta de si realmente lo que quieres es hacer, digamos que, bueno, mejorar la sostenibilidad del transporte, ¿por qué no enfocarte en cambiar coches por bicis? Porque esa es la mayor manera que puede hacer, ¿no? Transformar coches por o vehículo o transporte público o bici o caminar, ¿no? No cambiar gasolina por eléctrico, ¿no? Obviamente, seguramente hay incentivos y intereses económicos detrás, ¿no? De Claro, querer ahí, mantener ahí, eso. ahí dejarías de lado a mucha gente que vive de esto. ¿Por qué las bicicletas eléctricas no tienen un sistema de recarga como se puede tener con los coches, ¿no?
¿Por qué tú no vas recargando o como tienen los vehículos eléctricos ahora los coches? Pues no interesa, pues lo que interesa es que tú llegues al momento que uses la bici a tu casa y la enchufes para que la red eléctrica también pueda comer. Entonces, son muchos, ¿no? Los factores que si tú dices, mira, para esto lo básico es cómo se empezó las labores de la mensajería en bicicleta en Estados Unidos, que no en Europa, sino esto fue en Estados Unidos, la bici de piñón fijo. Una bici de piñón fijo es Sí, mantenimiento cero, sí, cero. Entonces, utilizo una herramienta para hacer mi trabajo que me genera cero coste, cero no, perdón, o sea, gasto ruedas, gasto cadena, tal, pero el mantenimiento diario es prácticamente nulo, porque es una pieza pues, muy, muy básica. Eso es una máquina de hacer dinero, porque el mantenimiento es muy bajo. Entonces, si tú cambias, pues imagínate lo que dice Amazon con todas sus furgonetas que tienes y ahora las hace todas eléctricas, seguimos teniendo el mismo tráfico agitado por la ciudad, solo que cambiamos el sistema de alimentación y la red eléctrica estará encantada con esto. Entonces, no sé, ahora precisamente esta mañana leía una noticia que se plantean el uso, de hecho creo que en Reino Unido ya están utilizando, ¿no? Las sí, cargo bikes sí, sí, como, sí, 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 pues sí. eso, ¿no? Como este modelo de reparto que será factible. Yo creo que Bueno, aparte del, y nos estamos alargando, pero me parece interesante, creo que aparte del tema productividad y sostenibilidad, creo que hay una parte de cultural que la sociedad lo tiene que verlo como algo guay, como que si vas en bici eres, o sea, lo contrario de lo que pasa ahora, ¿no? Que ahora se te ve como pobre, ¿no? O como que no tienes medios, se tiene que ver como que, oh, mira, esta persona es saludable, es mm, sostenible, bla, bla, ¿no? Que en Holanda, por ejemplo, a mí me pasaba, ¿no? Si alguien coge el coche para hacer 3 kilómetros, la gente pensaba, pero ¿qué haces, no? O sea, no, coge la bici aunque llueva, ¿no? O sea, te pones chubasquero, ¿no? Y aquí es al revés, ¿no? mm. Si coges la bici para hacer 2 kilómetros, es un poco dónde vas, ¿no? De hecho, hablaba el otro día con una persona que juega a tenis que me dice que él vive a 2 kilómetros de su oficina, ¿vale? Que son, creo que eran 17 minutos andando, ¿vale? Y le pregunté que cómo iba a la oficina, ¿no? Aquí en Girona. Y va al centro y me dice, no, cojo el coche, tengo un parking a la oficina donde aparco, luego camino 3 minutos a la oficina. Y le dije, pero si tardas menos andando. Y si fueras en bici, tardarías 7 minutos. Pero, claro, tú no vas convence tú ahora a un abogado que vaya en bici, cuando todo el mundo va con su coche, ¿no? Claro, y ahí es donde me di cuenta un poco del tema de marca, ¿no? De que tiene que estar bien visto. Si no, pues un abogado no lo vas a convencer de ir en bici, ¿no? Porque está mal visto y pierde Es que reputación. no. La masculinidad tiene mucha parte negativa en esto, ¿eh? El que tú llegues con un cochazo a un Claro, sitio te hace muy hombre. Si llegas con una bici, probablemente seas así a la mitad, ¿eh? sí. ¿Sabes? Bueno, Entonces, esperemos que se pueda cambiar. Ahora, bueno, creo que cada vez hay más gente, sobre todo la gente que, bueno, que de alguna manera ha sido influenciada por haberlo vivido o haberlo visto en otros países o por experiencias propias. Así que veremos. Andrés, muchas gracias por estar por aquí. Seguimos en contacto y un placer. gracias, Juanjo, gracias a ti.